Te traigo un día más la continuación del héroe del tipo crecimiento. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Recordemos que en el capítulo anterior los matones decidieron vengarse de nuestro protagonista en la escuela. Asahi se dio cuenta de que las evoluciones que estaba obteniendo no se aplicaban al traje sino a su propio cuerpo y decidió luchar de vuelta contra los matones. El protagonista impacta su puño cargado con la habilidad venganza sobre la reliquia del matón. Este último no puede reaccionar a tiempo a la fuerza de Asahi y es mandado a volar por los aires sin poder hacer nada. El matón retrocede varios metros hasta chocar contra una pared, justo delante de los matones de la clase del prota. La sorpresa se dibuja en el rostro de los presentes, nadie podía comprender lo que acababa de pasar. El matón del gorro recuerda que la mano gigante fue capaz incluso de detener la carga de un rinoceronte, pero Asahi arrasó con ella. Y por encima de todo, no entiende cómo es que pudo hacerlo sin siquiera haber utilizado un artefacto sagrado. Entonces Asahi se percata de que no fue suficiente. El matón de la mano gigante se levanta expresando que fue doloroso, y el tipo del gorro naranja va a comprobar que su amigo esté bien. Al ver que su amigo pudo levantarse sin heridas serias, parece sentirse más tranquilo y piensa que el protagonista pudo contraatacar debido a que él no conectó su disparo apropiadamente. Asahi por su parte entiende que al no haber recibido tanto daño, el efecto de su habilidad venganza también resultó ser más débil de lo esperado. El protagonista no sabía qué hacer exactamente puesto que en realidad él no poseía ningún otro movimiento finalizador. Poniéndose en guardia, tiene una cosa clara, está harto de ser siempre el saco de boxeo de los demás. Afortunadamente para él, un profesor llegó al lugar al escuchar el revuelo y les cuestiona qué es lo que están haciendo tan temprano en la mañana. Los matones notan que no podrán alargar la contienda y prefieren retirarse por el momento. Entre las chicas, Akane se siente muy aliviada porque la pelea no haya escalado, pero su amiga por contraparte parece estar molesta. El matón Urimura se había asustado por nada y opina que los gusanos siempre serán gusanos. Cree que si hubiera sido él quien se metiera con el protagonista lo había aplastado como siempre, pero de fondo su compañero cree que esta vez es diferente, pues la mano gigante no es un artefacto que se pueda bloquear de manera sencilla. Viendo cómo regañan al protagonista, el chico de los lentes confirma que Asahi fue capaz de luchar contra alumnos de la clase C, sin siquiera recibir un rasguño, se volvió mucho más fuerte que antes. La historia continúa más tarde a la hora de comer, nos ubicamos más concretamente en uno de los baños de la academia. Aquí el protagonista pensó que su artefacto sagrado solo era un traje que potenciaba su fuerza física, pero no es así, en realidad su artefacto no solo fortalece al traje sino que también lo fortalece a él mismo. Viendo sus estadísticas, Asahi comprobó el hecho de que puede utilizar las habilidades que hay aquí aun cuando no lleva su traje puesto, pero no sabe la razón de esto. Dado a que llevará el traje de todos modos, cree que es prácticamente lo mismo, pero esta característica le será de utilidad en caso de ataques sorpresa. El problema real de nuestro protagonista es la falta de poder ofensivo. Asahi no cuenta con ataques que puedan finalizar un combate, pero no sabe qué es lo que tiene que hacer para hacer que su traje evolucione de nuevo. ¿No te dije que debías avisarme si necesitabas utilizar el baño?, cuestionó burlonamente el matón Urimura, interrumpiendo los pensamientos del protagonista. Acercándose a Asahi, el tipo menciona que vino a felicitarlo por su actuación esta mañana e invocando su reliquia expresa que el protagonista se lució. Inmediatamente después conecta un puñetazo en la boca del estómago de Asahi sin que este último pueda reaccionar. Apenas estoy empezando contigo y ya estás roto, así que ve a comprarme algo de comer de mientras, ordenó el matón intimidando al protagonista. A pesar del golpe directo, la respuesta de Asahi es solo una pequeña mueca. El chico de lentes confirma su teoría de que el prota se volvió más fuerte, puesto que el golpe de Urimura no lo hirió como solía hacerlo. Viendo a nuestro protagonista comienza a sospechar de que está escondiendo algo. Asahi recuerda que el día de hoy ya no puede usar más su habilidad de venganza y el molesto matón le cuestiona qué mierda es lo que está mirando. Apretando su puño, el protagonista estaba cansado de actuar, pero alguien les grita a los chicos que se detengan. Resultó ser Akane, que vino a detener la pelea entre los compañeros. Urimura le pregunta qué es lo que quiere y la chica responde diciendo que necesita hablar con Asahi un momento. Ahora que lo piensa el matón, resulta que Akane también estuvo defendiendo a Asahi en la mañana y acercándose a ella le pregunta que si acaso se ha enamorado del pringado de la clase.
Akane no sabe de qué está hablando Urimura y aclara haber dicho que tan solo quiere hablar con él. Le pregunta al matón que si acaso no la dejará e intentará golpear a una chica, si es así sería realmente patético. Este comentario parece molestar al grandullón que decide marcharse mejor y el de las gafas lo seguirá. Una vez solos, Akane le pregunta al protagonista que si se encuentra bien, pregunta que sorprende a Asahi pero responde afirmativamente. Akane le aclara al protagonista que no pretende meterse en sus asuntos con Urimura y dejará que los chicos resuelvan sus diferencias solos. Al escuchar esto, Asahi le pregunta el motivo por el cual quiere hablar con él. Akane expresa que ella tuvo la culpa de que la clase C fuera por el protagonista, así que quiere disculparse con él. Asahi le asegura que no era necesario que lo haga, pues fue él quien decidió involucrarse por su propia cuenta. Estas palabras parecen dejar más tranquila a la chica, que sonríe pensando en que Asahi realmente es una buena persona. Más tarde, Akane revela que su padre solía luchar en primera línea contra los monstruos que vinieron de otro mundo, entonces la expresión de la chica cambia de un momento a otro. Cuando era pequeña, él fue derrotado por un monstruo y ha estado en coma desde entonces, reveló Akane con una voz quebradiza. La situación familiar de la chica empeoró tal y como cualquiera esperaría. Su madre empezó a salir con varios hombres para criarla y ganaba dinero de esta manera. Después de esto cambió y empezaría a traer a casa a un hombre diferente cada día. Eventualmente ella cayó en una secta turbia e incluso empezó a pedirle dinero a Akane. En realidad aprecio de corazón como ella me crió, pero sin importar cuánto lo piense no era lo correcto, así que vine a esta escuela para escapar, explicó la chica cómo terminó su relación con su mamá. Akane expresa querer convertirse en una guerrera como su papá para luchar en las primeras líneas y ganar dinero, aunque al final acabó en la clase E, así que no tendrá futuro si las cosas no cambian. Akane aclara que los matones conocían su situación y se acercaron a ella para ofrecerle dinero. La chica los rechazó, pero son muy persistentes y nuestro protagonista le pregunta a la chica la razón por la cual le está contando todo esto a él. Pensé que no era correcto arrastrarte a todo esto sin que supieras nada y no quería que malinterpretaras las cosas, empezó a explicarse la chica. Aunque en realidad sé que tú no irías por ahí hablando mal de la gente, mencionó con una sonrisa. Asahi sonrió al ver que la chica confiaba en él. Entonces Akane menciona que los matones de la clase C han estado bastante callados por el momento. Ella pensó que vendrían a molestar a la hora de comer y Asahi está de acuerdo con ella diciendo que es bastante extraño. La pelirrosa piensa que lo mejor es estar alerta, ya que esos tipos son capaces incluso de molestar a la gente dentro de la escuela. Asahi bromea diciendo que él ya experimentó esto de primera mano. Dicho esto, Akane le pide al protagonista que comience a llamarla por su nombre y se despide alegremente. El protagonista por su parte parece aceptar a la vez que observa cómo se marcha. En otro lado de la escuela, Urimura está molesto porque Akane los interrumpió cuando las cosas estaban a punto de ponerse buenas y su compañero Gafitas cree que a este ritmo Asahi se volverá más arrogante. Urimura cree que deben corregir el comportamiento del desgraciado antes de que se malacostumbre y el Gafas está de acuerdo. Al matón se le ocurre una idea y cree que si lo llaman al baño no podrán ser interrumpidos por la molesta chica. El Gafitas por su lado parece haber visto algo por la ventana. Mirando al patio parece haber visto a Kaori, la amiga de Akane, junto a los matones de la clase C, que vieron en la mañana. El Gafas recuerda que estos chicos estaban luchando contra Akane, así que no entiende qué es lo que hace Kaori con unos tipos así. Entonces se disculpa con Urimura porque olvidó su billetera y le pide a él que se adelante para ir a la cafetería. Esto parece sorprender al matón. Urimura no entiende qué le habrá sucedido al chico puesto que parecía preocupado. El Gafitas en realidad fue a espiar la conversación de los chicos escondiéndose detrás de una columna. Quizás Kaori fue a pedirle a los chicos que dejen en paz a su amiga Akane, pero si resulta ser así, la chica está en peligro. No podéis hacer nada bien a pesar de que os preparé la situación perfectamente, recriminó Kaori a los matones mientras el chico del gorro naranja se disculpaba, pero también le pedía a Kaori que dejara de alargar el tema. Dejando escapar un suspiro, Kaori aclara que a este ritmo serán ellos quienes sean regañados por los alumnos superiores y fue ella quien tuvo que atender sus llamadas ayer.
El matón recuerda que fueron interrumpidos por el mocoso y Akane sigue rechazándolos. Kaori no entiende por qué razón su amiga los está rechazando y los chicos saben aún menos. El matón recuerda que fue Kaori quien les dijo que Akane casi fue vendida a un bar antes de que escapara a esta escuela y el gafas se sorprende al escuchar esta información. El matón cree que la chica acabó en la clase E, así que sería mejor rendirse y dejar que la chica viva su vida, además de que Kaori es su amiga así que no sabe por qué sigue alargando el tema. Si somos amigas, y es por eso que quiero presentarla amablemente a alguien que puede ayudarla, mencionó Kaori con un tono tenebroso. El matón cree que la chica es muy mala pero Kaori no sabe de qué demonios está hablando. Explica que hay mucha gente que necesita dinero en esta escuela y ella tan solo quiere ayudar, cree que Akane también acabará apreciándolo, pero el matón sabe que la chica los está haciendo pensar de esta manera utilizando su artefacto sagrado. Os dije que no es así, dijo Kaori escondiendo su artefacto y aclarando que su artefacto tan solo puede hacer que la gente sea un poco más obediente haciéndolos sentir mejor. Le pregunta a los chicos que si tiene razón y los matones responden afirmativamente como si estuvieran hipnotizados. El matón del gorro naranja toma a su compañero y le recuerdan a Kaori que no debe utilizar sus habilidades con aliados. La chica sabe que no tiene otra forma de utilizar sus habilidades puesto que los monstruos del otro mundo son inmunes a su poder. Entonces el matón le pide a la chica que los ayude un poco esta vez utilizando su poder y Kaori parece aceptar. El matón recuerda que la vez anterior falló así que le sorprende que pudiera invocarlos apropiadamente esta vez. Kaori responde diciendo que es obvio y el gafas no sabe de qué están hablando. La chica recuerda que los estudiantes superiores no saben el significado de contenerse y pueden arruinarles la vida. El matón propone reunirse mañana después de clases y Kaori acepta despidiéndose. El tipo de las gafas mientras tanto sigue sin poder creer lo que acaba de escuchar, la cosa parecía ser seria. No sabe qué hacer puesto que él solo no puede parar a estos tipos de la clase C, y en el peor de los casos podrían aparecer estudiantes matones de años superiores. El gafitas sabe que Urimura no lo ayudará con estos temas e incluso si lo hiciera, él no sería capaz de manejarlos a todos. Entonces una imagen viene a su cabeza, no sabe por qué razón Asahi vino a su mente, cree que si es el protagonista él podrá solucionar la situación. La historia continúa más tarde, donde podemos ver a una pensativa Akane siendo la última en recoger. La chica piensa que su padre es todo un héroe. Su padre solía decirle que él no era un héroe pero Akane insistía diciendo que era muy fuerte. Los héroes luchan para proteger a los demás sin importar que ellos mismos salgan heridos pero yo soy diferente, explicó su padre. Yo tan solo quiero proteger a mi querida familia, dijo el papá lo que era suficiente para él. Tras ello acarició la cabeza de su hija para pedirle que recuerde que una persona con una convicción fuerte es una persona poderosa. Después de esto sucedió la catástrofe y el papá de Akane resultó salir sumamente herido, los doctores hicieron todo lo que pudieron para salvarlo. La pequeña Akane fue una espectadora de todo esto y su padre trató de protegerla como pudo. Más tarde los doctores revelarían que la vida del papá de Akane ya no corría riesgo, pero debían contarles un problema que surgió. Akane crecería sin la figura paterna que tanto apreciaba y un día su madre llegó al hospital abriendo la puerta de un fuerte golpe. Akane le recordó a su madre que no se podía fumar en el hospital. Su madre ignoró estas palabras y prendiéndose un cigarro preguntó que si acaso tampoco ha despertado hoy, a lo cual Akane respondería negativamente. Esto molestaría a la madre de Akane que trataría de descargar su rabia recordando las palabras del padre de proteger a la familia cuando ahora no puede ni siquiera protegerse a sí mismo. Akane trataría de detener a su madre. Esta última le pidió a Akane que aceptara la realidad, los costes del hospital eran demasiado altos como para ser ignorados. Apagando su cigarro mencionó que una vez que Akane se graduara de la escuela media ella también empezaría a trabajar con ella. Dicho esto se marchó apagando completamente la atmósfera de la pequeña habitación de hospital. La impotente Akane seguía confiando en que encontrarían una cura para su papá.
En algún lugar de este mundo existe una criatura llamada basilisco resplandeciente, y se dice que su corazón puede curar todo tipo de enfermedades. Sin embargo, este es tan raro que nadie está dispuesto a venderlo. Si Akane quería conseguirlo, deberá obtenerlo ella misma. Y con una guía de admisión entre sus manos sabía que solo había una manera de conseguirlo. La pequeña niña estaba completamente decidida. Volviendo al presente, Akane recuerda que consiguió llegar hasta aquí con toda esa determinación, pero actualmente se encuentra perdida. La chica recuerda que el momento en el que se rindió fue cuando fue asignada a la peor clase de todas. Akane se pregunta a sí misma si podrá llegar a ser como esa persona si se empuja a sí misma al límite. Justo al salir de la clase, Akane se topa con Kaori, que finge habérsela encontrado casualmente. De la nada invoca su reliquia sagrada a su espalda y le menciona a su amiga que necesita hablar con ella un segundo. Mientras tanto, vamos con nuestro protagonista en otro lado de la escuela, donde de fondo podemos ver al tipo de las gafas. El chico no sabe qué es lo que debe hacer, las clases ya han terminado y necesita aproximarse al protagonista. El chico no sabe la razón por la cual se metió en este asunto que no tiene nada que ver con él y duda sobre si realmente es necesario hacer todo esto. ¿Necesitas algo de mí?, preguntó nuestro protagonista, sorprendiendo al chico después de haber notado su presencia. Le pregunta al gafitas que si no va junto a Urimura y el chico trata de explicarse. Cree que es su oportunidad perfecta para hablar con el protagonista, pero no sabe con qué derecho podría pedirle algo él al protagonista. Después de todos los problemas que le dio a Asahi, no puede pedirle ayuda. Al no recibir ninguna respuesta, nuestro protagonista decide marcharse y el nervioso tipo de las gafas trata de detenerlo, pero no parece poder hacerlo debido a su importancia. Al bajar la mirada logra ver por la ventana a Akane acompañando a Kaori. Fijándose en el rostro de la pelirrosa, nota que parecía estar bajo el efecto del artefacto de Kaori. El chico piensa que esto no tiene nada que ver con él y aparta la mirada para no involucrarse en el tema. Con esto el chico se marcha corriendo del lugar, maldiciéndose a sí mismo. Asahi observa esto pensando que el gafitas está actuando raro hoy. La historia avanza en un edificio abandonado en el que podemos ver a los matones con el estudiante de año superior. Este último le pregunta a sus subordinados que si están seguros de que hoy será el día. El tipo del gorro naranja responde nerviosamente que sí, pero el matón superior les pregunta que si acaso no fallarán como el otro día. El matón del gorro expresa que hoy Kaori los está ayudando y esto parece tranquilizar al matón rubio. Este último piensa que si tienen a Kaori todo irá bien, gracias a ella los beneficios últimamente están siendo bastante buenos. La conversación de los chicos es interrumpida por una silueta que aparece detrás de la entrada. Es un honor contar con vuestra confianza, dijo Kaori apareciendo en el lugar tomando a Akane por el brazo. El matón se alegra al ver que la chica finalmente llegó y Kaori se disculpa por haber llegado tarde. El rubio recuerda que Kaori dijo que no usaría su artefacto, pero la chica se excusa en que ese era el plan inicial, pero algunas cosas no salieron como ella pensó. La chica que acompañaba al matón rubio se dirige a él por el nombre de Ishijima y le pregunta que si esta es la chica de la cual le habló. Cree que es demasiado joven, aunque otro matón de fondo piensa que es perfecta a pesar de ser joven. «No me digas que estás pensando en hacer que esta sea tu chica», le preguntó al matón. Ishijima responde diciendo que si es linda el resto no importa. «Tan solo me divertiré un rato con ella y luego se la pasaré a mis subordinados para que jueguen con ella. Con una carita como esta debe ser muy popular», dijo el matón tomando el rostro de Akane. Kaori por su parte se acerca a su amiga para preguntarle que si acaso no quería conseguir un trabajo para ganar dinero. La hipnotizada Akane murmura que necesita dinero para su padre. El matón Ishijima piensa que sin importar cuántas veces lo vea cree que el artefacto de Kaori es demasiado aterrador y la chica responde diciendo que no es tan malo. Entonces el rubio se pone serio para cambiar de tema. Le pide a Kaori que sea más cuidadosa la próxima vez o atraerá a roedores. Al escuchar esto Kaori se sorprende porque no notó nada y el gafitas trata de esconderse como puede. No puede creer que lo hayan descubierto, se ha metido en un problema serio debido a que no podrá lidiar con gente tan poderosa.
El gafitas piensa que lo mejor en esta situación será huir tan rápido como pueda, pero una sonrisa se dibuja en el rostro de Kaori al ver que tan solo es el perdedor. Hagane el rubio pregunta que si es algún conocido de la chica y Kaori responde diciendo que es un compañero de clases, pero como es un debilucho no tendrán problemas. Le pide a Hagane que no trate de escapar y propone que se diviertan juntos. El gafitas no sabe qué es lo que debe hacer ahora. Pero es demasiado tarde para él y parece haber caído ante las garras de Kaori. Esta última utiliza su artefacto sobre Hagane para que se una a ellos. La expresión de miedo desaparece del rostro del gafitas y este último acepta la propuesta. El rubio cree que si el chico trata de revelar lo sucedido más tarde será todo un problema, así que pide que lo hagan un cómplice, lo cual Kaori acepta. Utilizando su esfera, Kaori le ordena a Hagane que ayuda a los chicos a quitarle la ropa a Akane y este último acepta la orden. Uno de los matones saca la cámara para grabarlo todo. El gafitas Hagane siente que no puede moverse y su cuerpo no sigue sus órdenes, no entiende cómo es que se metió en todo esto. Recuerda que todo empezó por su maldito sentimiento de justicia, sabe muy bien que él siempre ha estado en el lado de los villanos y por esta misma razón quería cambiar, pero parece que todo fue en vano. Cree que lo mejor a partir de ahora será decir que no tuvo elección. La imagen de nuestro protagonista viene a su cabeza. Hagane en verdad envidia a nuestro protagonista y en ello vemos que alguien cae del cielo. Una patada impacta certeramente en el rostro del gafitas haciendo que sus gafas vuelen por los aires y sacándolo de la hipnosis. Este último sale volando por los aires por el impacto y al recuperar la conciencia no sabe qué demonios es lo que acaba de ocurrir. Kaori no puede esconder su sorpresa al ver que él también llegó al lugar. Akane por contraparte parecía seguir atrapada en la hipnosis, pero el recién llegado sujeto parece haber atrapado su atención. Entre la confusión logra discernir una espalda familiar y con esto murmura lentamente el nombre de nuestro protagonista. Resulta que Asahi había llegado al lugar y la cólera podía discernirse perfectamente en su rostro. Kaori pregunta la razón por la cual él está aquí, y el recién despertado Hagane tampoco entiende qué es lo que hace el protagonista aquí. Ishijima de fondo pregunta por la identidad de este nuevo invitado y Kaori lo presenta como otro compañero de clase especial, en este caso es el más débil de toda la escuela. Nada más escuchar esto, Ishijima pregunta qué es lo que hace alguien como él aquí y Kaori tampoco lo sabe, a ella también le gustaría saber la razón. De todas formas, ahora que está aquí cree que no tiene otra opción y vuelve a utilizar su artefacto sobre Asahi para que se una a ellos. Nuestro protagonista responde con una pregunta. ¿Acaso tú no eres la amiga de Akane? Le preguntó directamente a la chica, a lo cual Kaori responde diciendo que no pueden ser otra cosa más que amigas. Entonces supongo que sabrás los problemas que tiene con su familia, dijo nuestro protagonista tratando de descubrir la verdadera naturaleza de los presentes. La conozco perfectamente y es por esta misma razón que le encontré este trabajo, dijo Kaori autoproclamándose como una persona muy considerada. La conversación es interrumpida por el gafitas que decide tirar todo a la basura. Tras haber tomado una decisión le grita a Asahi para informarle de que en realidad Akane rechazó la propuesta pero Kaori la hipnotizó con su reliquia sagrada. La chica chasquea su lengua pensando que es muy molesto, el golpe que le dieron devolvió a Hagane a sus sentidos. Pero más molesto aún para Kaori era el hecho por el cual no entendía por qué su reliquia no había empezado a funcionar aún sobre este tipo. Hagane se dirige a nuestro protagonista cómo es que vino cuando no le contó nada. Asahi responde diciendo que sintió que el chico le quería pedir algo. Hubiera escuchado incluso a Urimura si lo hubiera visto con una expresión tan desesperada como la tuya, reveló nuestro protagonista cautivando al chico. Sin embargo, este comentario parece despertar la risa en los matones. ¿Sigues intentando actuar como un héroe?, preguntó el matón del gorro pensando que Asahi está malinterpretando la situación por haber escapado 2 veces de ellos. Aunque esta será la última vez que lo hagas, dijo el matón invocando su reliquia sagrada. Asahi recuerda la historia que le contó a Akane y todo lo que tuvo que vivir la chica para llegar hasta donde está. El matón dispara su reliquia sagrada gritando que no existen las terceras oportunidades.
Asahi no parece inmutarse ante el disparo y consigue deshacerse el cañonazo con un rápido movimiento con su brazo. Asahi había deshecho el impacto como si nada. La facilidad con la que lo hizo parece sorprender a los matones presentes, puesto que supuestamente debería ser el estudiante más débil de la academia. La sorpresa también se dibuja en el rostro del atacante, que pensó que su ataque sería mucho más efectivo. El tipo del gorro cree que Asahi debió haber tenido un golpe de suerte, debía ser eso. Casualmente levantó su brazo y bloqueó el disparo, pero Ishijima le pide a su compañero que no sea tonto, ya que la suerte no puede hacer tanto. El matón se dirige a Kaori para preguntar que si esto fue obra de la reliquia sagrada del chico, pero Kaori pensó que no tenía habilidades. Ishijima sabe muy bien que no existe ninguna reliquia sagrada que no posea poderes, definitivamente el chico está escondiendo algo. Kaori por su parte seguía sin entender bien la razón por la cual su reliquia seguía sin hacer efecto en el protagonista. No debería importar cuán fuerte es alguien, todos deben caer bajo el efecto de su reliquia sagrada y la cosa no debería ser diferente con Asahi. Sin embargo, una ventana nos muestra que una de las pasivas que tiene el protagonista es una fuerza de voluntad aumentada, con la cual posee una resistencia mental desconocida. Los matones no piensan quedarse quietos y el tipo de la mano gigante aparece rápidamente detrás de Asahi. El protagonista consigue reaccionar a tiempo y esquiva el golpe que lo habría aplastado. El de la mano gigante maldice que hayan notado su presencia, pero Asahi se detiene para preguntarle a los chicos la razón por la cual están haciendo todo esto. Apretando su puño con rabia expresa que una reliquia sagrada no debería ser nunca una herramienta para herir a las personas. Grita con determinación que el propósito de las reliquias sagradas es proteger a las personas de los monstruos del otro mundo. Pero esta afirmación simplemente hace que Ishijima suspire. Los matones estallan de la risa creyendo que el niño debe estar bromeando. Asahi no entendía qué demonios les hacía tanta gracia. Ishijima cambia rápidamente su temple y menciona que el chico no entiende cómo funciona el mundo. Explica que solo unos pocos seleccionados pueden ingresar a un gremio autorizado por el gobierno. La mayoría de la gente no puede vivir con sus reliquias sagradas. Si posees una reliquia sagrada de alto grado sería un desperdicio total no utilizarla para ganar dinero, afirmó el chico su visión del mundo. Este comentario molesta a Asahi, que invocando su reliquia sagrada no puede creer que estén haciendo todo esto por un par de monedas. ¿Está bien aprovecharse de aquellos que están trabajando duro por un mañana mejor?, preguntó el protagonista enfadado, pero estas palabras no parecen llegar al matón, que responde diciendo que sí. El tipo expresa que siempre y cuando no sea él, no le importa sacrificar a los demás, pero en este mundo hay muchas personas como él. Tomando a Kaori menciona que son capaces de vender a sus amigos por un poco de dinero, y haciendo llorar a Akane, que sigue hipnotizada, afirma que es la mejor decisión. Trabajar hasta los huesos sin garantía de entrar en un gremio es algo que solo hacen los tontos, dijo el villano, molestando aún más a nuestro protagonista. Con esto Asahi cargó hacia el matón totalmente controlado por su ira. Pero antes de impactar un puñetazo es bloqueado por la mano gigante. El matón de la mano comenta que estos golpecitos no serán suficientes. Pensé que serías alguien bastante capaz, pero supongo que esto es todo lo que tienes, murmuró Ishijima decepcionado. El matón se dispuso a revelar el motivo por el cual nuestro protagonista era tratado como presa, afirma que la razón es porque es débil. Asahi no está dispuesto a aceptarlo y aprieta su puño. Carga a bocajarro contra la mano gigante. Parecía que tanto este tipo como el resto de personas aquí necesitaba meterse con los débiles para estar satisfechos. Asahi sabe mejor que nadie que hay muchas personas en su situación o en la de Akane, pero estos tipos eran capaces de pisotearlos como si nada. Eran capaces de pensar que podían utilizar a los demás simplemente por ser débiles. Nuestro protagonista ya estaba completamente cegado por la ira y no iba a permitir que los menospreciaran así. Entonces una ventana muestra un mensaje: tu ira creciente ha desencadenado una reacción. Iniciando actualización forzada. Entonces el brazo de nuestro protagonista comenzó a cambiar de color justo antes de impactar un puñetazo sobre la mano gigante, y al hacerlo el matón es mandado a volar por los aires hasta chocar violentamente contra una de las paredes.
Supongo que está mal ser débil, murmuró nuestro protagonista dejando sin palabras a todos en la habitación. Si pensáis eso, utilizaré vuestras propias declaraciones en vuestra contra, dijo el protagonista a la vez que todo su traje evolucionaba. El sistema informa de que la reliquia de Asahi evolucionó a traje de ira, con ella la furia concede al usuario una fuerza aumentada. Me convertiré en una fuerza abrumadora hasta erradicar a los que son como tú, declaró Asahi envuelto en una aura temible. Esta transformación sorprendió a todos en el lugar. El gafitas se percata de que el traje del protagonista cambió. Ishijima nunca antes ha visto al protagonista y se pregunta que si acaso la reliquia sagrada del chico habrá sido siempre así. Al ver la reacción de miedo en el rostro de Kaori entiende que no es así. Y justo antes de poder siquiera reaccionar ya tiene a nuestro protagonista abalanzándose sobre él. El tipo consigue esquivar el golpe por los pelos, pero esta velocidad no era para nada normal. Una raja en su rostro provocada por el roce del impacto confirma las sospechas del matón. Este chico es peligroso. Ishijima trata de deshacerse de nuestro protagonista lanzando una patada, pero Asahi retrocede tranquilamente para esquivar el golpe. La preocupada Kaori de fondo no sabe si su superior estará bien e Ishijima lucía sumamente molesto. No podía creer que el chico se estuviera volviendo más fuerte cuando estaba siendo acorralado. Invocando su reliquia sagrada pensó que no tenía sentido. Agachándose para tomar una botella de agua, el matón advierte al protagonista para que mejor no sea tan arrogante. Yaji renunciado, pero originalmente pertenecía a la clase B, reveló el tipo derramando algo de agua sobre su reliquia sagrada. Nuestras habilidades innatas eran diferentes desde un inicio, declaró el matón empezando a controlar el agua con su reliquia. Tras ello dispara el líquido con forma de proyectil a gran velocidad, pero Ashi consigue deshacerse de los ataques con una facilidad pasmosa. Viendo al matón, Asahi confirma que en circunstancias normales su mano se habría roto tratando de bloquear esos proyectiles. Pero más importante aún, Asahi puede sentir que sus movimientos son notablemente mejores que antes. No sabía qué fue lo que sucedió con su traje. Eres bueno pero te falta experiencia, dijo el matón haciendo un movimiento con su mano. De la nada el agua derramada en el suelo comenzó a levantarse sin que Asahi pudiera reaccionar a tiempo y entonces el protagonista fue aprisionado por el agua. También deberías haber considerado la posibilidad de los usuarios que pueden utilizar habilidades del tipo atadura. Inmediatamente después Asahi es consecutivamente golpeado por los proyectiles de agua sin que pueda defenderse. El protagonista resultó salir muy herido y el matón le pregunta que si acaso sus ataques no se sienten como golpes de pesados bloques de metal. Mi reliquia sagrada es perfecta en contra para luchar en contra de las propias personas, solo tengo que echar un poco de agua sobre ella y puedo utilizarla libremente, reveló el matón. Invocando más agua, Ishijima se burla del chico por haber escogido al contrincante equivocado. Tras esto decide finalizar la batalla lanzando un ataque definitivo sobre nuestro protagonista. Afortunadamente el proyectil es desviado justo antes de que pudiera golpear a Asahi. Ishijima se gira suponiendo que la chica debió haber recuperado sus sentidos. ¿Acaso pensabas que podíais controlarme para siempre?, cuestionó la molesta Akane. El gafitas no entiende por qué cobró a pesar de haberla ayudado a recuperar sus sentidos y Akane se disculpa porque lo hizo sin darse cuenta. Kaori mientras tanto parece estar molesta de que las cosas no estén saliendo como ella planeó. La chica no dejará que las cosas sigan así y decide utilizar su reliquia de nuevo. Entonces un disparo es lanzado de la nada haciendo que la reliquia de Kaori caiga de sus manos. Akane le pregunta nerviosamente a su amiga la razón por la cual le hizo todo esto. ¿Por qué no utilizas tu cabeza un poco? Es bastante obvio, tan solo quería utilizarte para ganar dinero, reveló Kaori sin compasión. Estas palabras parecen romper los sentimientos de Akane, pero a Kaori no parece importarle y pregunta la razón por la cual la mira de esta forma. Estás usando basura sin valor así que deberías estar agradecida conmigo, exigió la chica. Mientras Kaori se burla entre carcajadas, de fondo Akane trata de controlar su ira. Aprieta su cañón con fuerzas pero entonces es inesperadamente golpeada por la espalda.
Vas a ser castigada por atrever a rebelarte, expresó el matón del gorro naranja. La situación era pésima, nuestro protagonista estaba atado y Akane fue derribada. Ishijima les afirma a los chicos que están acabados, no iban a salir de esta aunque el matón le pide a los chicos que no se preocupen ya que se asegurará de lavarles bien el cerebro. Si Kaori no estuviera aquí las cosas habrían sido mucho peor para vosotros, dijo el matón tratando de consolar a los protagonistas. Akane por su parte trata de levantarse como puede para ayudar a Asahi. La chica se siente frustrada, no puede vengarse por todo lo que le han hecho y comienza a dudar sobre si lo que han dicho los matones es cierto y realmente no sirve para nada. Aún así la chica no piensa rendirse. Entre lágrimas grita que a partir de ahora comenzará a trabajar más duro que nadie y se volverá mucho más fuerte de lo que es ahora. Levantándose la chica estaba completamente decidida y dispara su cañón llena de rabia. Este ataque impacta en el matón Ishijima que consigue bloquear el golpe pero pierde su concentración liberando a nuestro protagonista de las ataduras. Esto parece molestar al matón y entre lágrimas Akane pregunta que si puede confiar en Asahi. El protagonista sonríe y dirigiéndose hacia Ishijima le pide a la chica que lo deje todo en sus manos. El rubio le pregunta al prota que si acaso es tonto, al igual que puede liberarse también puede ser atrapado de nuevo. Dicho y hecho, Asahi es atado de nuevo por la cuerda de agua pero esta vez utiliza la habilidad venganza, con la cual destroza sin problemas las ataduras. Ishijima no entiende qué es lo que acaba de pasar. Os he estado escuchando desde hace un momento y no hacéis nada más que despreciar a la basura y a los débiles, dijo el protagonista acercándose intimidantemente. Ishijima no sabe qué mierda le sucedió a este tipo y dispara asustado sus proyectiles. Incluso si te encuentras en lo más bajo siempre puedes mejorar intentándolo, dijo Asahi destrozando los ataques enemigos. El matón por contraparte sentía que la situación no iba para nada bien. Ishijima no entiende por qué nada funciona y mientras retrocede se tropieza con una botella. El miedo y terror comenzaron a dibujarse en el rostro del chico que se encontraba completamente entre la espada y la pared. Dijiste que la basura es inútil así que os enseñaré que las palabras tienen precio, declaró Asahi cargando un puñetazo. El asustado Ishijima no podía hacer nada más que rogar por piedad pero es inútilmente impactado por un golpe devastador de Asahi. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.